Miren lo que Pablo está diciendo en círculos concéntricos. Todos los hombres en general, Romanos 1, 18 al 2, 16, los judíos en particular, Romanos capítulo 2, versículo 17 al 3, 8, y luego, ¿verdad? Dice, bien, ok, ahora bien. ¿Cuál es el resultado de ese juicio de Dios? Porque Pablo le dice, ¿ustedes creen que ustedes escaparán del juicio de Dios? O dice en el versículo 16, dice que los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Por cierto, hermanos, no dice ahí que los gentiles tienen la ley escrita en sus corazones. Por si acaso, es en los creyentes que Dios escribe su ley. Dice ahí las obras de la ley. ¿Cuál es la obra de la ley? Condenar al culpable y si alguien hace lo bueno, declararlo bueno, según la ley. O sea que ellos saben, lo que Pablo está diciendo es, los gentiles por naturaleza saben que hay cosas que están malas, hay cosas que están buenas, que son buenas. Lo malo debe ser castigado, lo bueno debe ser recompensado. Ellos nacen con esa conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí Pablo está diciendo, hay un día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ya ustedes todos me dijeron que están de acuerdo con Pablo, que todos los hombres significa todos los hombres. Ok, entonces ahora vamos a ver el texto con calma. Los resultados del juicio, lo mismo que Mateo 25, vida eterna y condenación eterna. Dice en el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es interesante, a los que perseverando en bien hacer. La salvación es por obra. Hay un hereje en el grupo, un católico encubierto. La salvación es por obra. No es por, bueno, es por la obra de Cristo, pero el juicio sí es por obras. Hermanos, el juicio final sí es por obras. Al fuego eterno. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve desnudo y no me cubriste. En otras palabras, ustedes no hicieron las obras que evidencian a un verdadero cristiano. La salvación es por la fe, pero el juicio de Dios va a ser por obra, porque son las obras las que van a evidenciar la realidad o no de la fe de aquellos que dicen ser creyentes. Así que Pablo está diciendo aquí lo mismo que dice Mateo. Es por obras, el juicio. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. En otra palabra, aquí no hay diferencia, es a todos los hombres. El resultado de ese juicio es que habrá vida eterna para unos y va a haber condenación eterna para otros. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 7, dice 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Versículo 12, porque todos los que son sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que, hermanos, el resultado del juicio del que Pablo está hablando en Romanos 2 es vida eterna y condenación perpetua. Ok. El alcance de este juicio, del que habla Pablo en Romanos 2. El alcance de este juicio es universal. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, judío y griego. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado
sin ley también perecerán, no se salvarán. Hay algunas personas que dicen, ¿y qué de los pobres salvajes que nunca oyeron el evangelio? Se van a condenar. Se van a condenar. La salvación es solo por Cristo. Es solo por Cristo. Hermanos, si los ignorantes que nunca han oído el evangelio se van a salvar por su ignorancia, lo peor que nosotros podemos hacer es enviar misioneros. Déjalos así. Si se van a salvar por su ignorancia, déjalos así. Pero no se salvarán por su ignorancia. Esa es la tesis de Pablo. Se van a ir al infierno. ¿Saben por qué? Y esto le va a sonar extraño. La condenación de esas personas no es por haber rechazado a Cristo, es por haber rechazado al Padre. Esa es la tesis de Romanos 1. Es por haber rechazado al Padre, no a Cristo. Aunque ellos nunca hayan oído de Cristo, rechazaron al Padre, que se revela en la creación. Y ellos lo rechazaron con injusticia. Por tanto, serán condenados. Pero el punto aquí es que dice todos los que sin ley y todos los que con la ley. Versículo 16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, tanto los vivos como los muertos están incluidos en este juicio. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Esa gente ya está muerta toda. O sea, a la gente a la que Pablo le estaba hablando, ya se murió, pero van a ser juzgados ese día. Así que los muertos están incluidos. Y lo mismo que los vivos. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 10, pero gloria y honra a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ok. El tiempo de este juicio. Perdón, hasta aquí, ¿verdad? Estamos de acuerdo todos en que el juicio del que habla Pablo, y él está hablando del día del juicio. Él dice, el día que Dios juzgará es a todos los hombres, el resultado es vida eterna y condenación eterna. Es que la Biblia habla del tribunal de Cristo para los creyentes. Y la Biblia habla del gran trono blanco para los incrédulos. Ahí hay dos juicios. ¿Y por qué? Bueno, porque la Biblia lo dice. Sin embargo, Pedro, fíjate que es interesante que Pablo está diciendo en Romanos 2. Sí, yo sé. Que en Mateo 25 se habla de que van a estar las ovejas y las cabras en el mismo juicio. En Romanos capítulo 2 se habla de que van a ser juzgados todos los hombres, y algunos van a ser para vida eterna y otros para condenación. Ahí van a estar los creyentes. O sea, si yo hago una exégesis correcta de Romanos 2, yo no puedo sacar a los cristianos por otro lado. Están ahí. ¿O quiénes son los que hacen el bien? ¿O hay impíos que hacen lo bueno? Sí. Exacto, después, o sea, yo creo que va a ser un juicio general y van a estar todos. Ahora, vamos a llegar a Apocalipsis 20, pero por lo pronto, yo creo de verdad que, por lo menos yo puedo decir esto, yo he probado, perdón, yo no he probado, yo creo que he probado que el Nuevo Testamento enseña, que en el juicio de Mateo 25, oigan lo que estoy diciendo para que no salten todavía, que en el juicio de Mateo 25 será cuando Cristo vuelva, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, será todo el mundo, a todas las naciones, creyentes e incrédulos, y que el resultado será vida eterna y condenación eterna. En Romanos 2 tenemos exactamente lo mismo, todos los hombres, el resultado será condenación eterna, vida eterna. ¿Cuándo será ese juicio? En este pasaje, el tiempo no es tan claro como en Mateo 25. Sin embargo, las siguientes consideraciones claramente apuntan al tiempo de la segunda venida. Noten lo siguiente. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
la misma terminología en los dos textos. O sea que aparentemente está hablando de la segunda venida, otra vez, en Romanos capítulo 2. Por otro lado, el paralelismo entre las recompensas mencionadas en Romanos 2 y las recompensas para los cristianos que serán dadas en la segunda venida. Por ejemplo, Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. En Mateo capítulo 25:46 dice, venid, heredad el reino, porque ustedes hicieron, fueron a la cárcel, le vistieron, o sea, a los que perseveraron en bien hacer, esos recibieron el que, la vida eterna. También los versículos 7 y 10 de Romanos 2, dice, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Mis hermanos, una pregunta, ¿cuándo los cristianos recibirán gloria? Gloria. Romanos 2 dice que una de las cosas que los cristianos van a recibir en ese día del juicio es gloria. La pregunta es entonces, ¿cuándo recibiremos gloria? Colosenses, capítulo 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora mismo los impíos no nos ven vivos, hasta pena le damos. Ellos creen que nosotros estamos, no es así. Ellos no nos ven vivos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Es una vida abundante, es una vida exuberante, es una vida increíble, pero para los impíos está escondida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo sucederá eso? En la segunda venida de Cristo. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 43. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. O sea que esa gloria será en la resurrección. Nosotros vamos a resucitar en gloria. Ahora, ¿cuándo será eso según Colosenses? En la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será eso según Mateo 13? En el fin del siglo, cuando llegue el día de la siega. Romanos 8:18. Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y si ustedes siguen leyendo el texto se van a dar cuenta que dice que la creación está gimiendo, esperando ser restaurada. Cielo nuevo y tierra nueva. Y Pablo mezcla todo eso. Dice que en nosotros la gloria será restaurada. Por otro lado, la mención explícita del día cuando Dios juzgará a los secretos de los hombres por Jesucristo, también establece el tiempo de este juicio. El día escatológico es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Ese lenguaje, el día en que Dios juzgará a los hombres, es un lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento en una forma muy clara para referirse a la segunda venida de Cristo. Y ahí ustedes pueden buscar, no lo voy a buscar ahora, pero 1 Corintios 4, 3 al 5, si pueden tomar una foto de los textos para buscarlos sería mucho mejor, para entrar en el último texto del juicio e irnos al break. Yo sé que llevamos 2 horas, o ustedes quieren el break ahora y el juicio después. ¿Qué prefieren, juicio y break o break y juicio? Porque nos falta un texto más para ver entonces todo. Ok, yo sigo pensando que Romanos capítulo 2 enseña lo mismo que Mateo 25. Y el otro texto que habla, que son los grandes pasajes del juicio, aparte de Apocalipsis, es segunda de Pedro capítulo 3. Una pregunta. Pero para más tranquilidad, ¿usted podría compartir este material con nosotros? Sí, sí, claro que sí. Bueno, el problema es, yo puedo compartirles la presentación, porque la verdad es, déjeme ver cómo digo esto, la verdad es que yo no tengo ningún material escrito ahora mismo. A esto sí, lo puedo mandar, porque de hecho lo que tengo aquí delante de mí, lo tengo simplemente por tenerlo ahí, pero esto es en inglés que está. Es un material que, por cierto, ni mío es, debo decir eso, que yo tengo la nota que tengo aquí de Sam Waldron y me ha sido de mucha ayuda, pero en realidad no estoy siguiendo la nota porque
Estoy siguiendo la presentación más bien, entonces yo le puedo mandar la presentación. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 3. El tema de esta sección, perdón. Perdón, pensaba que era un comentario. El tema de esta sección de la carta es la certidumbre de la promesa de la segunda venida de Cristo. Otra vez, yo quiero saber si de eso estamos seguros. Segunda de Pedro 3. Fíjense lo que dice. Para no leer el texto completo, versículo 4. Dice que los burladores preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que ahí está hablando de la segunda venida. Los burladores, se burlan de la segunda venida. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué promesa? La promesa de su advenimiento. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que este pasaje habla de la segunda venida de Cristo. Se habla del día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón, vendrá como fuego consumidor, y es equivalente a la segunda venida de Cristo. O sea, a lo largo del Nuevo Testamento, la expresión el día del Señor es el día de la segunda venida de Cristo. El término Señor designa a Cristo a lo largo de todo este pasaje y de hecho a lo largo de toda la carta de Pedro. Lo que pasa, hermano, es que el día del Señor no es un día. Y ahí es donde... Según los dispensacionalistas, bueno, son bien, varios días. Sí, son varios días, no es una época, es un tiempo de... Claro, en eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Bueno, y de bendición para los creyentes. Bueno, no lo creo así. No lo creo así. Habría que buscar entonces los textos. Pero una cosa por lo menos yo creo que todos estamos claros. Voy a aceptar que según los dispensacionalistas premilenialistas, no siempre que se usa el día del Señor se refiere al mismo evento. Voy a aceptar eso, no porque lo acepte, sino porque voy a aceptar que eso es así, que ustedes creen eso. Pero sí puedo decir que todos estamos de acuerdo en que la expresión el día del Señor se usa en el Nuevo Testamento, aunque ustedes crean que no exclusivamente, se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida. No, veo a Pedro dudando. O sea, oigan lo que estoy diciendo. Pedro, tú eres mi amigo y tú sabes que te quiero muchísimo. Lo que estoy diciendo es, voy a aceptar que los dispensacionalistas premilenialistas creen que hay varios días del Señor. Voy a aceptar eso, no hay problema. Pero aún creo que los dispensacionalistas premilenialistas aceptan el hecho de que la expresión el día del Señor se usa en el Nuevo Testamento, aunque ustedes digan no exclusivamente, pero sí se usa para señalar la segunda venida de Cristo. Perdón, vamos a verlo en el Nuevo Testamento y así resolvemos el problema. Vamos a verlo, pero nunca lo había hecho. A la venida, el día del Señor se refiere al domingo en escasas oportunidades, pero en aspectos de profecía se refiere a un periodo de juicio sobre la tierra. ¿Okay? Que termina con la segunda venida de Cristo. Ok. Entonces, vamos a ver el problema que eso trae. Por ejemplo, voy a citar solo un texto. En 1 Tesalónica capítulo 4, versículo 13, donde se habla del rapto de la iglesia, no yo, señores, la Reina Valera que ustedes tienen dice la venida del Señor. La venida del Señor, ok. Recuerden también que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos. ¿Ok? Porque podemos caer en el gancho de ver capítulo 4, capítulo 5. Claro. Pero alguien dice que el que dividió la Biblia en capítulos y versículos iba sentado en un burro. Cuando el burro saltaba, pan, y a veces el burro saltaba en el momento más inoportuno. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. De hecho, yo acabo de recibir hoy un regalo que me mandaron. Wow, me sentí muy... No, me mandaron en 6 tomos la ESV, sin capítulos ni versículos. Y yo dije, wow, toda la Biblia, sin capítulos y sin versículos.
Y yo creo que es bueno leer la Biblia así para no ir con un prejuicio. Mi primera Biblia fue así. Tenía Sí. capítulos y versículos. En el Logos, Pero no tenía nada de ninguna división. sí, Nada. en Logos hay una versión, Reina Valera, que no tiene versículos. En el software de Logos. Ok, dice, ¿verdad? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, etcétera, porque creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos, que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por cierto, yo creo en el rapto, porque la Biblia lo dice. Si no creyera en el rapto, sería un hereje. Lo que yo no creo es en un rapto pretribulacional, pero yo creo en un rapto, por si acaso. Seremos arrebatados, pero este tema no es el rapto, es el milenio. Okay. Seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, en la nube, para recibir al Señor en el aire. Tal vez, Narciso, podemos después hacer otra del rapto. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad de que, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, ¿cuál es el día del Señor en este pasaje? Yo lo veo el día del juicio. No, pero no es como tú lo ves, Pedro. ¿Qué es lo que el texto dice? Bueno, porque ahí comienza a describir ese tiempo. Ahí lo describe en este texto. Pero es que de verdad, hermanos, es que el texto está hablando claramente de la segunda venida de Cristo. Sí, lo que pasa es que tú estás Fíjate. simple. No simplista, simple. Simple, exactamente. Ok. Tú lo ves así, pero es que yo no lo veo así. Es que hay tanta información que tú estás dejando de fuera. Ok, hermanos. Pero Es mira, tan simple que, bueno, sí. pero sí. Pedro, yo no estoy diciendo que el día del Señor, que la venida de Cristo, perdón, va a ser en un segundo va a jugar a todo el mundo y en un segundo viene decirlo. Yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es, lo único que estoy tratando de demostrar con este texto es que la expresión el día del Señor se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida. Es todo lo que estoy diciendo. Yo no estoy aquí implicando si cuántos detalles hay envueltos en la segunda venida. Lo que estoy diciendo ¿es verdad o no que la expresión el día del Señor se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida? No, mi hermano, no lo veo así. Ahí yo veo que está hablando del tiempo del juicio, porque inmediatamente comienza a decir, cuando digo paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, más no sé cuál. Comienza a describir ese tiempo de juicio sobre la tierra. Óyeme, Entonces vendrá. Pedro, de verdad, perdóname, pero es que para mí es difícil. Si Pablo acaba de hablar del rapto de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, y dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, ¿de qué? Tiene que ser de la venida de Cristo. De hecho, en la segunda carta de Pablo, o sea, incluye la segunda venida, es que tiene que incluirlo. Vamos a ponerlo de esta manera. Oigan lo que dice Pablo en la segunda carta, para que ustedes vean cómo Pablo vuelve otra vez sobre el mismo tema. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro, que ahí ya, ¿tú estás de acuerdo? En 2 Tesalonicenses 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, hermano, de verdad, es imposible de verdad que Pablo esté hablando en este capítulo de algo diferente a lo que habló en el capítulo 4 de la primera carta, ¿o no? Es lo mismo, ¿verdad que sí? Ok. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor? La venida del Señor y nuestra reunión. No. Wow, Pedro. Pedro, de verdad, yo no sé cómo probar esto, porque para mí está claro, dice Pablo, nadie os engañe. Fíjate, oye lo que dice en el capítulo 5, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenés necesidad, hermano, de que yo os escriba, pero parece que había algunas personas que estaban diciendo, no, ya Cristo viene, eso es inminente, tanto que alguna gente dijo, mire, yo no voy a seguir trabajando,
Yo voy a dedicarme a predicar el evangelio, yo no voy a trabajar. Y Pablo dice, no se dejen conmover con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con él. Pero sigan leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Espérate, sigue leyendo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo creo que se trata del anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, que yo no sé lo que es, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 100% de acuerdo. Pero lo estamos viendo diferente, hermano. Tú, el día del Señor en las Escrituras, tú vas a Joel, tú vas a Zacarías, tú vas bueno, el texto que tú no lo ves, pero yo lo veo ahí, el texto de Tesalonicenses, primera y segunda, incluso los textos que tú mencionaste de Mateo 24 y 25, tú estás poniendo de fuera ahí todo lo que se refiere a la diferencia de Israel como nación y la iglesia, lo estás mezclando. Yo sé que es parte de todo el conjunto de la teología, pero el día del Señor, hermano, es un periodo de juicio sobre la tierra que será terminado con la venida gloriosa de Cristo, Hermano, cuando va a comenzar Pedro, el milenio. yo sé que eso es lo que enseña el dispensacionalismo, pero, Sí, pero de verdad no es lo que yo veo que enseña ese texto. De hecho, bueno, tú acabas de decir algo que yo no importante. puedo, si me está diciendo del día del Señor, yo tengo que poner en ese sentido lo que la Biblia dice sobre el día del Señor. Es que yo creo, es parte de la venida de Cristo. exacto, pero fíjate, Es parte pero de la yo lo que yo dije ahorita, les estoy concediendo que ustedes usen la palabra del día del Señor para referirse a otra cosa, pero por lo menos deben conceder el hecho de que la expresión día del Señor se usa en la Biblia para referirse a la segunda venida de Cristo, y para mí eso está más claro que el agua en el texto, Pedro. De verdad, de hecho, tú dices un día de juicio. Claro que es un día de juicio, porque lo vemos claramente en Apocalipsis capítulo 6. Uno de los problemas que tenemos con Apocalipsis es que Apocalipsis no es lineal, no es cronológico, tiene un paralelismo. Cristo viene en Apocalipsis como 5 veces. ¿Por qué? Porque es describiendo, no es algo que ocurre aquí y luego sigue, sino que abre una ventana y abre otra ventana del mismo evento y otra ventana del mismo evento. En Apocalipsis 6 ya se habla de la venida de Cristo y que es un día de juicio para los impíos. Dice, escondednos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y qué día es ese? El día de su venida. Los impíos van a huir despavoridos en la segunda venida de Cristo. Exactamente. Es un día de juicio, ese es el día del Señor. El día del Señor es de juicio para los impíos, estamos de acuerdo, pero es de gloria para los creyentes. Ya llegó el día de nuestra redención. Tú estás